Primer aullido de este animal en más de 12.000 años, sí. A 12.000 años de extinguido reviven al lobo terrible, como se denomina a esta especie de lobo que se extinguió hace tantos años. Científicos de una empresa que se llama Colossal Bioscience logró desextinguir a este animal a través de ingeniería genética. La verdad, Adrián, se lo preguntaba fuera de cámara porque no puedo creer que esto exista. Además, el término desextinguir ya me suena algo realmente increíble. Y bueno, para conocer un poco más sobre esto, estamos con Raúl González Itic, quien es especialista en genética. ¿Esto existe en la realidad? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. O buen mediodía. Buen mediodía, ¿cómo estás? Bueno, primero me parece que hay que aclarar un poquito. Hay un poco sensacionalista, Claro. decir que se desextinguió una especie. Hay que pensar cuáles fueron las causas que llevó a la extinción de la especie. Hace más o menos 12.000 años, 10.000 años, cambió completamente el clima, porque veníamos de la última glaciación, o el último máximo glacial, y empezó a hacerse cada vez más cálido, y eso llevó a la extinción de lo que se llama la megafauna sudamericana, sobre todo la megafauna en general, donde se extinguieron los mamuts, los rinocerontes lanudos, todos los grandes mamíferos, entre ellos esta especie. Entonces, lo que esta empresa ha hecho es tratar de recuperar algunos rasgos morfológicos que parezcan esa especie, pero en realidad usaron de base el genoma de un lobo. Entonces, en realidad han editado algunos genes de los lobos comunes para obtener estos cachorritos blancos. Es muy poco probable que uno pueda considerar que es la especie original, porque genéticamente en realidad es un lobo en más del 99,9% de su genoma. Raúl, para que entendamos, sería una suerte de híbrido entre los lobos actuales con aquellos lobos que vivieron hace más de 12.000 años y le extrajeron, lo concreto es que le extrajeron ADN encontrado. Exacto, a esos animales, ¿no? Exacto, han usado, digamos, secuenciaron genes de esos lobos, vieron cómo era la composición genética y reemplazaron los genes, algunos genes, en los lobos. Entonces es un lobo genéticamente modificado, que parece morfológicamente a aquel lobo original. Pero ahora, no es una el asombro de Silvia es el asombro de todos acá, porque además leímos que esta misma empresa está trabajando en algo parecido para tratar de traer acá a la actualidad a los mamuts. Claro. Es decir, ¿hasta dónde vamos a llegar? Bueno, en el caso de mamuts, lo más probable es que usen un elefante asiático y lo modifiquen genéticamente para que pase a parecerse a un mamut lanudo, porque el pariente vivo más cercano de los mamuts son los elefantes asiáticos, no los africanos, los asiáticos. Bueno, entonces un elefante asiático con modificación y edición de algunos genes podría eventualmente empezar a producir un nivel de pelos que parezca al mamut lanudo, o hacerle crecer los colmillos como para que parezca un mamut, pero no dejan de ser elefantes. En este caso no deja de ser un lobo con edición genética. Y también desde un punto de vista biológico, ecológico, ¿a dónde se van a liberar estos ejemplares? Su ambiente original, el de hace 12.000 años, no existe más. No existe más, claro. No existe más. Lo que existe es un ambiente donde hay lobos adaptados a este ambiente, que se llama un nicho ecológico. Si fuera una especie resucitada, no tendría dónde vivir en términos ambientales. ¿Y cuál es la idea entonces? Claro. Y para mí es un poco el afán de conocer nuevos aportes genéticos, experimentar con la edición genética. A ver, yo me sumo a la pregunta de Adrián porque a mí me llama la atención, si empezamos con los animales, después ¿qué sigue? Bueno, ha habido casos de edición genética en humanos, con la deleción a propósito de uno de los correceptores que usa el virus de HIV para entrar a las células, que se llama la mutación CCR32, que bueno, un científico chino hizo eso
de manera absolutamente ilegal y terminó siendo condenado y estuvo preso. Entonces acá, digamos, estamos en un nivel donde es muy importante la regulación, es importante la cuestión de bioética. Claro. Y por otro lado, también lo de las empresas, lo de los proyectos, tiene un enganche comercial muy interesante. ¿A quién no le gustaría ver un mamut? Vimos Jurassic Park. Claro, sí, Nos lo veíamos fascinamos en con Jurassic películas. Park. Claro. Raúl, Claro. la última de mi parte. La forma de volver a traer estas especies es únicamente tomando esto, el ADN que se encontró y transformando genéticamente alguna especie animal, ¿o hay otros estudios, hay otras formas también? No, porque hay que entender que cuando se extinguieron, digamos hace 12.000 años, en el proceso de estos 12.000 años, como todo resto, se va degradando, se degrada la piel, se degrada la carne, quedan los huesos y los huesos por ahí se mantienen, tienen ADN, pero ese ADN está altamente fragmentado. Entonces, volver a unir todo ese ADN roto es muy, muy difícil. Claro. Se puede hacer en parte, sí, utilizando un genoma de referencia. ¿Y cuál sería el genoma de referencia? El del lobo o el del perro doméstico. Y hay partes que no se van a poder hacer. Entonces, ¿qué utilizan? Nuevamente al lobo o al perro para llenar los huecos. Yo le quería preguntar a Raúl si estos lobos, perdón, porque era tendencia, para saber si nos equivocamos o no con esto, son los de la famosa serie Game of Thrones, que vimos los 4 lobos huargos, que ahí vemos algunas de las imágenes. ¿Son esos? Porque eran enormes. A ver, la especie original era más grande que un lobo. Pero pensemos nuevamente en el contexto que vivía esa especie. Esa especie vivía cuando había presas de otro tamaño. Había mamuts, rinocerontes, en América del Sur, en las macrauquenias, los toxodon, es decir, mega mamíferos. Entonces era un depredador adaptado a mega presas. Eso no existe más. Claro. Y con respecto a Game of Thrones, bueno, a mí me encantó la serie, pero no deja de ser una fantasía también, ¿no? Los dragones tampoco lo vemos cuando Claro. vamos a la peatonal. Claro. Entonces, es parte del condimento que está bueno, que es lindo, pero no deja de ser ficción. Claro. No, nos queda claro entonces que no van a ser esos mismos animales que habitaron la Tierra hace 12.000 años, que serán algo similar, pero no van a ser ellos y tampoco tendrían el lugar para poder habitarlo, Raúl. Sí, sí. Y otra cosa más, son muy pocos individuos. Para que una especie pueda sobrevivir a lo largo del tiempo, tiene que tener variabilidad genética. Y cuando hay tan pocos individuos y se empiezan a reproducir entre sí, van a ser todos parientes. Y hay un gran riesgo de que empiecen a aparecer mutaciones que, cuando se combinan, generen enfermedades y se terminan muriendo. Claro, claro. Entonces, eso se llama endogamia. La endogamia podría generar que aparezcan estos genes recesivos deleterios y que después, por selección natural, se terminan eliminando. Entonces, este experimento a mí me resulta, como científico, interesante, pero para que una especie pueda perdurar en el tiempo, tenemos que hablar en miles de años. Claro, seguro. Y Bueno, esto, Raúl, del asombro y del recién. miedo nos trajiste alivio y más tranquilidad con estos avances y estas experiencias. Muchísimas gracias por este contacto Bueno. con Telefe Noticias. No, de nada. Muchas gracias a ustedes.